En lo concreto, hoy el centro del diálogo que vamos a iniciar enseguida está relacionado a uno de los personajes más interesantes precisamente de ese trío, una figura absolutamente referencial en el mundo de la literatura y de la poesía, un hombre que tuvo una vida intensa y que ahora esa vida precisamente es volcada a través de un libro que se titula No dejaré memorias, un libro que tiene como autor a un ingeniero, político y escritor. Extraño, ¿no? Ingeniero, político y escritor, las tres cosas a la vez. Alguien que nació en Rosario, Uruguay, es académico titular, electo por la Academia Nacional de Ingeniería, ha sido senador de la República, presidente de la Administración de Usinas y Transmisiones Eléctricas, UTE, presidente del LATU, ha publicado ya varios libros, entre ellos ha participado de 5 libros colectivos editados en Uruguay y Brasil, independientemente de los propios, ha publicado más de un centenar de artículos en periódicos de América y Europa, integra los consejos directivos de organismos internacionales, instituciones internacionales, entre ellas la Unión Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, ha recibido múltiples distinciones, entre ellos el premio Eslabón Solidario por su apoyo a las personas con discapacidad, ha ganado el Morosoli por la creación de Espacio Ciencia, ganó el premio Génesis a los inventores nacionales, ha dictado conferencias en ciudades de los 5 continentes y ahora se revela con un personaje auténtico a través de la ficción. Esto lo digo en tono de pregunta. Estamos en línea con el ingeniero Ruperto Long. ¿Qué tal, Long? Buen día. Buen día, Traverso. Un gusto y felicitaciones también de paso, ¿no? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Usted me preguntaba si es ficción. El tema es que la vida de Lautréamont es de alguna forma casi una ficción. Es decir, es muy enigmática, muy misteriosa, es muy poco lo que se sabe. Hay referencias, siempre todas un tanto fragmentarias. Entonces uno transita inevitablemente entre lo que es, por una parte, la realidad, esos pocos trazos que uno va consiguiendo armar de la vida comprobada, verificada, y también la ficción con la cual uno va llenando los vacíos, que son muchos en su vida, pero siempre, en mi caso, tratando de ponerme en la piel del personaje, tratando de que sea una creación o una ficción, pero verosímil, ¿no? Es decir, claro, que pueda haber sido de repente la vida de él, en base, reitero, a todos esos datitos que de acá y allá vamos sacando de una vida muy misteriosa, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, ya lo dijimos, estamos hablando del conde de Lautréamont, también conocido como Isidoro Ducas, ¿verdad? Sí. Un personaje que vamos a contarlo, nació en Montevideo. Nació en Montevideo, en Brecha y Camacuá, es decir, en Ciudad Vieja de Montevideo. Su padre era un emigrante, eso hubo mucho tiempo una confusión, porque él trabajaba en la embajada francesa y llegó a ser el segundo de la embajada, pero él había emigrado a Uruguay, después fue contratado por la embajada, junto con toda su familia, tanto que después que se jubiló, se quedó acá, murió, siempre refiriéndome al padre. O sea, es el hijo de un emigrante, como de alguna forma somos todos hijos, nietos, bisnietos, y creció en un Uruguay muy particular. Él nace bajo el sitio grande de Montevideo. Al terminar el sitio hay como una eclosión en Montevideo. Es una ciudad muy cosmopolita, increíblemente cosmopolita. Cuando uno se mete en ese mundo, es decir, los comercios que había, que muchos eran franceses. La cuarta parte de Montevideo hablaba francés en ese momento. Qué fantástico, ¿eh? Increíble. Estamos hablando de las primeras 2 décadas del siglo, ¿no? Sí, un poquito más, 1860 más o menos. Ahí está, por esa época. Bien. Pero antes también, ¿no? Sí. Yo ahora digo para ubicar la época del personaje, 1850. Había muchos boliches, almacenes. Cuando uno se mete, a los viajeros les sorprendía que Montevideo tenía tantos cafés, tantos boliches, decían, en una ciudad tan corta de número de habitantes, ¿no? Y entonces este Isidoro crece muy libre, porque también
su madre se suicida cuando él tiene menos de 2 años, entonces él queda con el padre. El padre tenía también un hombre medio, en fin, de esa vida mundana, también un mujeriego, digamos. Entonces él crece relativamente solo, libre, y aunque viene bien educado desde el punto de vista de instrucción, ¿no, verdad? Y eso es básico luego para todo lo que logra hacer en una vida tan corta. Pero esa es la raíz de un montevideano, tanto que cuando él se va a probar suerte a Francia y escribe su libro, Los cantos de Maldoror, que es el que lo ha hecho entrar en la historia, él se refiere en el propio libro a sí mismo como el montevideano, ¿no? O sea, claro. Nunca reniega su origen, al contrario, lo destaca, ¿no? Es una de las pocas constancias escritas que todavía se mantienen, según he leído precisamente en el libro, es decir, escrito por su puño y letra, nacido en Montevideo, Uruguay. Eso es curioso, porque él cuando llega a los 13 años, él había recibido instrucción acá en Montevideo, el padre lo manda a estudiar a un colegio en Francia, ¿no? Un colegio que es muy rígido, eso también le genera un impacto muy grande entre la libertad que tenía y un colegio que era muy casi militares, ¿no? No lo eran, pero el funcionamiento era de una rigidez impresionante. Y él, en uno de los libros, a pesar que ya estaba en Francia estudiando, pone propiedad de Isidoro Ducás, nacido en Montevideo, Uruguay, papá, todo eso en español y de su puño y letra, o sea que claramente era bilingüe, sin ninguna duda, y además él afirmaba mucho su origen, es decir, claro. Siempre aparece, es decir, cada vez después que termina los estudios, él se viene a Montevideo con su padre y ahí trata de empezar a abrirse camino como escritor, pero bueno, su obra es vista como muy transgresora. Él recién había escrito ahí aparentemente Los borradores del canto primero, lo quiere publicar y ahí hay una serie de escándalos y cosas, bueno, que están relatados en el libro. Él también tiene un amor acá en Montevideo por los datos que se tienen. Sí. Y bueno, luego de eso él decide ir a probar ya suerte a París cuando tiene 21 años, ¿no? 21 años. Pero muere en Uruguay, ¿no? No, muere en París. Él va con 21 años a probar suerte, él intenta publicar su libro, en ese momento Francia se había transformado en una dictadura, o sea, había habido un golpe de Estado del propio Napoleón III, de modo que hay una censura muy fuerte, de modo que su libro llega a ser impreso, y el impresor, que era un gran impresor, Lacroix, que era el impresor de Víctor Hugo, por ejemplo, el editor, perdón, de Víctor Hugo, con el libro impreso no se anima a armarlo, y queda ahí y queda para siempre, ¿no? Y bueno, a instancias de alguna persona que pide que por lo menos armen algunos, bueno, logran armarse 10 ejemplares del libro, y algunos de ellos son los que se encuentran décadas después de que él muere, y sobre los cuales resurge, de alguna forma renace, porque Lautréamont, como decíamos, se va a los 21 años a vivir a París, ahí trata de abrirse camino, no lo logra, él muere en ese instante, en esa época se produce el sitio prusiano de París, es decir, los alemanes sitian totalmente París, se vive una época terrible de peste, de hambre, ¿no? Y él termina muriendo bajo el sitio de París, o sea, él nace bajo el sitio de Montevideo y muere bajo el sitio de París, hasta esas cosas de una vida muy... Destinos muy particulares, ¿no? Exactamente, y luego de eso, por supuesto, se pierde todo, se pierde su cuerpo, porque va a dar una fosa común, es una vida muy trágica, muy de mucha audacia, tiene momentos hermosos, por supuesto, de logros, y después momentos de desilusiones, pero luego de eso resurge, ¿no? Y eso está también relatado en el libro. En realidad yo trabajé mucho esa parte también posterior de cómo él entra a ser una figura reconocida, y bueno, en gran medida, no solo, ¿no? Pero en gran medida en base a los surrealistas, que ya en
50 años después de la muerte de él, lo descubren y dicen, no, este es una figura gigantesca, y se vuelven admiradores, fanáticos de él, y estoy hablando de Dalí, de Breton, de Octavio Paz, que en ese momento recalaba por Francia también, Joan Miró, Picasso, todos pintan obras además inspiradas en su obra, ¿no? Y lo ponen como la figura más grande en ese momento de la literatura. Y realmente es una cosa absolutamente extraordinaria, el entusiasmo, hasta el fanatismo que hay por ese compatriota nuestro de aquí, de la vuelta de la esquina, es maravilloso. Y hay todo un debate en el cual participan figuras como Jean-Paul Sartre, Breton, Albert Camus, Octavio Paz, que ya lo mencionaba, que andaba por esas latitudes, todo en base a este muchacho, muchacho, realmente muere con 24 años, ¿no? 24 años. 24 años, sí, es la muerte de un poeta realmente, ¿no? Es una vida que realmente es difícil de imaginar en esos 24 años todo lo que pasó, porque hubo épocas de aventuras, de amor, de enigma, porque hay momentos que desaparece y no hay forma de encontrar ni siquiera ningún rastro de él, no, ni siquiera versiones, ¿no? Sobre qué pasó hay un año que él desaparece, son cosas muy curiosas de su vida, que por supuesto han desvelado a mucha gente a lo largo de los años, pero a mí lo que me parecía muy importante es que los uruguayos conociéramos esta historia, que por supuesto hay muchos que la conocen, pero también hay muchos que no, y eso es un poco el desafío de este libro, porque también es parte de recuperar ese patrimonio cultural que también nos da más ánimo para seguir para adelante. Claro, de alguien además que se concebía como uruguayo, ¿no? Es decir, con origen uruguayo. Ese es el personaje. Un personaje entonces fascinante, complejo, sobre el cual hay mucho misterio, hay etapas que se desconocen de su vida, que muere muy joven a los 24 años, que se transforma sin embargo con su literatura en una referencia y en un punto de inflexión para muchísimos intelectuales franceses, lo cual ya es decir, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de décadas en donde, especialmente desde la filosofía, el pensamiento, la creación literaria, Francia era, y París en especial, digamos que como una caldera hirviendo, ¿no? Absolutamente, era la meca de la cultura en una forma absoluta, es decir, ahí iban todos. Digo, antes de Lautremont había ido Horacio Quiroga, por ejemplo, después de él fue Lafort, Supervielle, que sí, claro, en el comienzo de la entrevista, después fueron, Onetti, ni que hablar Cortázar, que se quedó a vivir allá, Neruda, sí. Es decir, todos los que, también gente de otras nacionalidades, como, los que hayan visto la película Medianoche en París, sí, desfilan muchos de estos mismos personajes que después aparecen discutiendo Hemingway, sobre Lautremont, seguro. Sí. Bueno, a Dalí se le ve allí también. Otro gran admirador, Dalí, Man Ray, todos esos que aparecen en Fitzgerald. Exacto, sí, es formidable. Esa misma gente es la que admiraba a este muchacho uruguayo que había además muerto muchos años antes, pero que había dejado ese legado extraordinario. Y eso perdura, es decir, Leclésio, que fue el premio Nobel hace 3 años, cuando vino a Montevideo unos años antes de recibir el premio Nobel, se fue a la Rambla, ahí a la Rambla Sur, que era por donde vivía, y un día de viento y oleaje, y dejó que el agua lo bañara, y dice, no, yo estoy comulgando con la misma agua que él, refiriéndose a nuestro coterráneo, ¿no? Es una cosa formidable, y el actual premio Nobel, el que acaba de recibirlo ahora, Transtromer, dijo, no, yo quiero conocer un hombre muy mayor, pero quiero conocer la ciudad de Lautremont, dijo, ¿no? Entonces digo, hasta hoy día perdura eso, bueno, entonces digo, y él siempre se consideró y se defendió a sí mismo como una persona del sur, Montevideo, que nota en su literatura, ni que hablar, sí, ¿no? Bueno, este es el personaje. La tarea de investigación debe haber sido dura, y el libro, ¿qué cuenta y en qué género? ¿Es una novela? ¿Es una literatura impregnada de historia? ¿Es una
un capítulo histórico contado a paso de novela. ¿Cómo lo describimos al libro No dejaré memorias? Yo lo describiría como más en el género de la novela, ¿no? Es decir, pero caminando, como decía, sobre datos de la realidad, todo lo disponible de la realidad. Mario Delgado Paraín, que fue uno de los lectores y que escribe además una hermosa ahí contratapa, lo llamó crónica novelada, ¿no? Es decir, o sea, es una crónica en la medida que hay una serie de hechos reales que sucedieron o que presumiblemente sucedieron, pero que se va completando y armando como una novela, ¿no? Entonces, le diría que camina un poco con una pata de cada lado, pero yo diría que es más novela en el sentido de que esa historia no es el relato de los datos que uno pudo conseguir, digamos, un ensayo, una biografía, eso claramente no, es la historia de la vida de él, por supuesto, con un componente fuerte, yo creo, de novela, de ficción o de imaginación, pero siempre tratando de respetar los datos, porque también esa es otra tentación que ha sucedido, ¿no? Hay libros sobre Lautréamont en Francia, en Estados Unidos, que lo que hizo fue tomar el nombre de él, media docena de hechos de su vida, que son, como decíamos, muy atrapantes, muy fascinantes, y después agarrar para cualquier lado, ¿no? ¿Verdad? Y hacer, yo que sé, hay casos con asesinatos y con cosas, igual, eso ya es otra historia y otro género y otra cosa. No, esto pretende ser muy respetuoso de lo poquito que se sabe, con total fidelidad, también rescatar todos esos pequeños datos, gente que lo vio acá, que lo vio allá, que dice, que no se sabe si eso era verdad o no, pero bueno, en base a eso ir armando una vida posible de él, en la cual por supuesto siempre van, digo, como lo es el propio personaje tan misterioso, bueno, obviamente van apareciendo hechos también enigmáticos que bueno, que nadie los puede resolver, que quedarán así eternamente, ¿no? Claro. Pero reitero, va más por el lado de la historia. ¿Cuánto llevó más tiempo la investigación que el escribirlo? Sí, digamos, hubo un tramo que yo me dediqué a buscar cosas nada más, y no escribía nada, deliberadamente, iba como acumulando energía, digamos, adentro, datos, información, hasta que un día dije, ¡paf!, ahí saltó la Este es el momento. Y arranqué, este es el momento. Ya tenía como un suficiente masa crítica, diríamos, en términos, y ahí saltó la chispa y uno arranca a escribir. Y después también un buen tiempo de trabajo con la editorial, con la editora, con Viviana Echeverría y Julián Ubiría, Santillana, del sello Aguilar, ¿no? Sí. No estoy haciéndole propaganda, quiero decir, ellos han trabajado también mucho en lograr que todo esto además fuera una cosa atractiva, y creo que es de lectura ágil y de lectura, en fin, que después que uno arranca sigue, me parece, lo que todo el mundo me está diciendo. Sí. Felizmente también el libro está teniendo buena acogida, así que tengo la impresión que eso se logró, porque tampoco yo quería hacer, es decir, en un extremo estaba esa ficción total que recién le decía, de tomar el nombre y 4 o 5 datos, inventar una historia que no tuviera nada que ver con nada, ni con la realidad, ni con Montevideo, porque además se han hecho historias de Lautréamont que no tienen nada que ver, ni mencionan casi su vida acá, es increíble, ¿no? Sí. Pero en el otro extremo tampoco quería caer en la cuestión erudita, es decir, yo acumulé muchísima información y solo una parte de ella es la que está aquí, porque también esa cuestión tediosa de acumular datos, cifras, ¿no? Eso yo creo que no ayuda al objetivo, que es decir, bueno, Entiendo. Vamos a reencontrarnos con este personaje, vamos a hacer lo propio, ¿no? Entiendo. Vamos a conocerlo y hacer lo propio y sentirlo como un personaje propio. Entonces, ni uno ni lo otro. Yo creo que buscamos ese otro camino que le relataba, ¿no? Bien. No dejaré memorias, es el título del libro. ¿Es el comienzo de tareas de futuro? ¿Dejó estimulado al Ruperto Long el seguir este camino con otros personajes, con otras historias? Sí, muy estimulado, es decir, muy estimulado en lo que fue la búsqueda esa que usted me preguntaba, muy apasionante casi. ¿Y ha puesto el ojo en algunos nombres, alguna figura? Tenemos ahí alguna cosa así. ¿Ah, sí? Pero no se adelanta.
No todavía, eso trae, capaz que trae mala suerte. Exactamente, esa es pero sí, muy estimulado, y además, bueno, ha sido muy grato, digamos, después el trabajo, quienes tuve el honor, además que lo leyeran cuando era todavía un manuscrito, como Ferrer, Butazón y Mario Delgado, que ya lo nombré, bueno, todas esas interacciones a mí me han enriquecido mucho, y yo creo que Uruguay tiene cosas formidables, y la región, no solo Uruguay, a descubrir, ¿no? Son culturas nuevas, ¿no? Es decir, que están en construcción, ¿no? Sin duda, sin duda. Y hay mucho para contar, y hay personalidades fascinantes. Exactamente. Y hay individuos que todavía tenemos que comenzar a desarrollar un conocimiento más profundo de ellos. Señores, el libro se llama No dejaré memorias. El personaje central ya saben quién es, el conde de Lautréamont, Isidore Ducasse. Su autor, el ingeniero político, escritor, con especialización en management tecnológico en la Universidad de Harvard, entre otras cosas, Ruperto Long. Gracias por este tiempo. Y que vengan muchos libros de futuro, Muchísimas gracias, con muchos Jorge. Lectores. Un verdadero placer hablar con usted, y sí, esperemos, veamos a ver cómo sigue la cosa. Felicitaciones otra vez, Jorge. Bueno, muchas gracias, Long. Hasta muy pronto. No dejaré memorias. Recuerden el título, No dejaré memorias, del ingeniero Ruperto Long.